Mi nombre es Sofía, y para entender mi historia, deben saber que mi vida se rompió en dos. Antes y después de ese sótano clínico, frío y sin alma. Aquel día, el bisturí no solo terminó con la pequeña vida que crecía en mí, sino que también mató a la Sofía que creía en el amor romántico y en las promesas de un futuro feliz junto a Alejandro. Alejandro, mi prometido de entonces, el heredero de la poderosa corporación Dávila. La imagen de la perfección, alto, apuesto, con esa arrogancia controlada que las mujeres confunden con confianza. Lo amaba con la ingenuidad de mis 20 años, hasta que la prueba de embarazo marcó 2 líneas. Para mí, era un milagro. Para él, fue una sentencia de muerte para su futuro. Sofía, escúchame bien, me dijo en nuestro lujoso apartamento, la voz baja y venenosa. Mis padres me lo dejaron claro. Si este niño nace, pierdo la gerencia y mi herencia. ¿Estás dispuesta a destruir mi vida por un error? Un niño ahora es un lastre. Yo lloraba, aferrándome a mi vientre incipiente. Le rogué, le supliqué que nos casáramos y tuviéramos al bebé, que mi familia nos ayudaría, pero él fue implacable. Me dijo que, si no lo hacía, él se iría y me dejaría sola, etiquetada como la madre soltera que arruinó al príncipe azul. Me recordó que mi familia no era nadie comparada con el poder de los Dávila. La presión fue un martillo constante. Me aisló, usó el chantaje emocional y finalmente me llevó a ese lugar. Recuerdo el olor a desinfectante y el vacío que me dejó el procedimiento. Pero lo que nunca olvidaré fue la frase que me soltó camino a casa, como si hubiéramos ido de compras. Ahora sí, mi amor, podemos seguir con nuestros planes. En ese instante, entendí que Alejandro no solo había obligado a abortar a nuestro hijo, sino que había abortado mi capacidad de amarle. Mi corazón no se rompió, se congeló. Se convirtió en una pieza dura y fría, dedicada a un solo propósito: sobrevivir y algún día cobrar. Pero no sería una venganza ruidosa, sería una obra de arte, una dulce ironía. La humillación de ese evento me dio una fuerza inesperada. Dejé a Alejandro, para su sorpresa. No con gritos, sino con una nota seca de 3 líneas. Me fui de la ciudad, me gradué con honores y me concentré en mi carrera en finanzas. Pasaron 3 años de intenso trabajo y ascenso silencioso. Cuando volví a la capital, ya no era la muchacha ingenua. Era Sofía Castillo, una analista financiera con su propia cartera de clientes y una frialdad que pocos podían penetrar. Mi oportunidad llegó en la forma de Santiago Dávila. Santiago era el primo de Alejandro, su sombra, el bueno de la familia. Mientras Alejandro era el descarado y ambicioso heredero, Santiago era el cerebral, el que dirigía la rama de caridad y desarrollo de la empresa. Un hombre de negocios respetado, pero siempre un paso por detrás en la línea de sucesión. Alejandro lo consideraba un rival molesto, un moralista aburrido. Conocí a Santiago en una gala. Él me reconoció al instante, pero mi frialdad profesional lo desconcertó. Empezamos a trabajar juntos en un proyecto, y a medida que pasaban los meses, descubrí algo impensable. Santiago era genuinamente decente, era amable, protector, y me trataba con un respeto que Alejandro jamás conoció. Él no era parte de mi plan inicial de venganza, pero la vida, siempre irónica, me lo puso en el camino. El plan de la troca de cónyuge, de spouse swap, tomó forma. ¿Qué golpe podría ser más devastador para el ego de Alejandro que verme casada con su rival más cercano? Cuando Santiago me propuso matrimonio, lo acepté. No por amor, sino por conveniencia, por la promesa de seguridad y, admitámoslo, por el arma que sería ese anillo de compromiso contra el orgullo de Alejandro. Nuestra boda fue sencilla, pero el golpe de gracia fue la lista de invitados. Alejandro, por supuesto, fue invitado por cortesía familiar. Verlo allí, con su rostro contorsionado por la mezcla de sorpresa, incredulidad y furia contenida, valió más que cualquier venganza legal. Sus ojos me siguieron durante toda la recepción. Después de los brindis, me acorraló cerca de la fuente de champaña. «¿Qué estás haciendo, Sofía?», me siseó con el aliento a whisky. «¿Te casaste con él por dinero? ¿Para acercarte a mí? Eres patética». Yo lo miré. Mi sonrisa era un arma blanca. «No, Alejandro. Me casé con Santiago por el mismo motivo que tú hiciste que abortara a nuestro hijo, para asegurar mi futuro. Solo que mi futuro no te incluye. Y créeme, no me hace falta acercarme a ti.
Ahora soy familia. Te veré en las cenas de Navidad, querido primo político. El veneno surtió efecto. Alejandro se fue de la fiesta, borracho de rabia y humillación. Pero mi juego no había terminado. De hecho, apenas comenzaba, porque en ese momento yo ya sabía algo que cambiaría el juego de manera definitiva. El mes pasado, después de meses de matrimonio de respeto y cariño con Santiago, descubrí que estaba embarazada. Y no de uno. Esperaba gemelos, 2 vidas, 2 pequeños milagros que Alejandro me había arrebatado una vez y que ahora regresaban a mi vida, pero con el hombre correcto. Un hombre que lloró de alegría cuando le di la noticia. La ironía del destino era absoluta. Alejandro pronto descubriría que, mientras él había renegado de su única oportunidad de paternidad por un puñado de acciones, yo le ofrecería al resto de la familia Dávila la bendición de 2 herederos, que casualmente llevarían su mismo apellido, pero no su sangre. Mi venganza estaba creciendo, literalmente, dentro de mí. Y cuando Alejandro lo supiera, su locura sería mi dulce libertad. El embarazo de gemelos fue, sin duda, la bendición más inesperada de mi vida y la estocada final para Alejandro. Durante los primeros meses, mi felicidad era palpable y, lo más importante, genuina. Santiago era todo lo que Alejandro no fue: atento, emocionado y completamente dedicado. Verlo acariciar mi vientre y hablar con nuestros pequeños sanaba las heridas que el sótano clínico había dejado. Nuestra relación, que comenzó como una estrategia de venganza por proxy, se había transformado en un amor verdadero y profundo. Pero el mundo social de los Dávila es pequeño y venenoso. La noticia de que Sofía, la ex prometida que humilló a Alejandro, no solo se había casado con su primo y rival, sino que también estaba esperando 2 herederos, se propagó como un incendio. Alejandro, consumido por la envidia y el orgullo herido, comenzó su descenso a la locura. Me lo encontré por primera vez en un evento benéfico. Yo estaba de 6 meses. Mi vientre era innegable, y Santiago me sostenía la mano con una ternura visible. Alejandro se acercó, pálido y con los ojos inyectados en sangre. «Felicidades, Sofía», siseó, sin dirigirse a Santiago. «Parece que la ambición te ha funcionado. Pero dime, ¿esos niños son míos?». La pregunta era tan absurda y tan típica de su ego que casi me hizo reír. Se creía tan irresistible que cualquier embarazo en mi vida tenía que ser un intento desesperado por atraparlo. «Alejandro», respondí con una calma glacial, «hace 4 años, tú me obligaste a terminar la única oportunidad que teníamos de tener un hijo juntos. Estos niños son la prueba de que hay vida después de ti. Y, afortunadamente, no comparten ni una gota de tu arrogante sangre». La negación fue un veneno. Él se negó a creerlo. Su mente, retorcida por el resentimiento, tejió una teoría de conspiración. Estaba convencido de que yo había planeado esto, que el aborto había sido una farsa, o que los gemelos eran el resultado de un encuentro clandestino con él antes de casarme con Santiago. Su paranoia se convirtió en la comidilla de toda la familia. Comenzó a seguirnos. Lo veíamos en el club, en el restaurante. Enviaba mensajes anónimos a Santiago, insinuando que yo era una mentirosa y que los gemelos arruinarían su carrera en la empresa. Santiago, sin embargo, se mantuvo firme. Su amor por mí y por los bebés era su escudo. «Sofía es incapaz de mentir así», me dijo una noche, secándome una lágrima de frustración. «Tu pasado es mi pasado. Lo importante es nuestro futuro». La situación escaló hasta la junta directiva de Dávila. Alejandro, borracho de celos, sugirió abiertamente que los gemelos deberían someterse a pruebas de paternidad tras el nacimiento, alegando que su posición como futuro líder de la corporación estaba en riesgo si los herederos principales no eran biológicamente puros de la línea de Santiago, insinuando que la madre era una adúltera. Esa reunión fue mi momento de gloria silenciosa. Me presenté, a pesar de estar a pocos días de dar a luz. Mi vientre era mi armadura. Miré a Alejandro, luego a los ancianos de la junta, a los que él había manipulado durante años. «Señores Dávila», dije, mi voz fuerte y clara, «he oído las calumnias de Alejandro. Él, en su desesperación, ha cuestionado mi moral y la paternidad de mi esposo, aquí presente. Él quiere pruebas de ADN, y yo se las daré.
Pero antes, quiero que todos sepan la razón de su locura. Revelé la verdad del aborto forzado, 4 años atrás. Detallé la crueldad, el chantaje y la humillación en ese sótano. Las caras de la junta, incluso la de mi suegro, se pusieron lívidas. Alejandro se levantó, gritando que yo estaba mintiendo, que era una histérica. «¿Miento, Alejandro?», lo desafié, sosteniendo mi mirada. «Dile a la junta la verdad de por qué nuestro hijo nunca nació. Diles por qué renunciaste a ser padre por una silla en esta mesa. Ahora quieres estos hijos, ¿verdad? Te aferras a la idea de que son tuyos, porque la idea de que yo soy feliz sin ti es lo que realmente te vuelve loco». La junta votó, no para la prueba de paternidad, sino para la suspensión de Alejandro por comportamiento indebido y daño moral. Su carrera se derrumbó no por mi venganza, sino por su propia maldad y paranoia. El verdadero final llegó una semana después, con el nacimiento de mis hijos, Mateo y Lucas. Eran la encarnación de la vida que él había intentado extinguir. Eran de pelo oscuro y ojos claros, exactamente como Santiago. Alejandro, ignorando la orden de restricción, apareció en el hospital. Estaba irreconocible, demacrado. Se deslizó en mi habitación cuando Santiago había ido por café. «Míralos, Sofía», susurró, acercándose a la cuna. «Son hermosos. Deben ser míos. Tienen mi barbilla. Tienen que serlo». En ese momento, vi su miseria. No era un villano, era un hombre arruinado por su propia ambición. No sentí odio. Sentí una profunda y absoluta piedad, la misma piedad que siento por una hormiga que se ahoga en un charco. La venganza que había planeado no era necesaria. El destino ya estaba siendo más cruel que yo. Él había condenado a su descendencia para asegurarse la gerencia, solo para ver a su rival, Santiago, obtener la gerencia y 2 herederos de la mujer que él había desechado. «Son de Santiago», dije con una dulzura firme. «Y lo sabes. Tú nos enseñaste a ambos que la sangre no significa nada. Significa el amor y la dedicación. Y tú, Alejandro, perdiste tu oportunidad de amor y dedicación hace mucho tiempo. No por mi culpa, sino por la tuya». Él se derrumbó, no en llanto, sino en un silencio hueco. Fue escoltado fuera del hospital, y esa fue la última vez que lo vi. Mi corazón, por fin, se sintió liberado del peso de ese rencor. Mi vida con Santiago y mis hijos es de una paz que Alejandro nunca conocerá. Él sigue esperando que lo llamen de vuelta a la junta, que el destino le devuelva lo que cree que le pertenece. Yo, en cambio, estoy demasiado ocupada viviendo. Mis gemelos, mis pequeños milagros, son mi verdadera ascensión. No fue el matrimonio, ni la empresa, sino la familia que construí sobre las cenizas del dolor. El verdadero final feliz no es ver a tu enemigo arder, sino construir un jardín floreciente tan hermoso y tan alto que las llamas de su infierno ya no puedan alcanzarte. Y así fue. La justicia tardía se sirvió, no por mi mano, sino por la implacable mano del destino.